Desde los 50 se empezó a jugar con las grabaciones de audio para generar sensaciones más allá de lo que la propia música ya hacía sentir. Se empezaron a usar aparatos que modificaban el audio haciéndolo más interesante. Hoy vamos a hablar de los efectos que podemos usar en nuestras producciones. Empezamos. Hay quien considera efectos cualquier cambio en la señal original. Esto incluiría también a las ecualizaciones y los procesadores de dinámica que hemos visto en los vídeos anteriores. Si no los has visto, venga, que estás tardando. Pero para mí no es del todo así. Con ecualización y dinámica puedes conseguir efectos, pero en sí no los veo de ese modo. Para mí, considerar efecto una ecualización sería como considerar disfrazarse el vestirse de día normal. Sí, se podría decir que me disfrazo de adulto de clase media que vive en la Fuenlabrada de principios del siglo XXI. Pero como eso no supone ninguna diferencia ni con mi realidad, ni mi tiempo, ni mi cultura, pues no se considera disfrazarse. Del mismo modo consideraría efecto a aquello que crea una modificación en la señal original y se hace notar, confiriéndole características nuevas que buscan provocar una sensación concreta en el oyente. Aquí me acojo a la séptima acepción de la palabra efecto en nuestra RAE. Resumiendo, dar brillito y quitar alguna resonancia fea en la voz, no efecto. Ecualizar para que parezca que la voz sale de una radio o un teléfono, efecto. En efecto. Del mismo modo, si grabo un violín en una iglesia con su reverb natural, la reverb no sería un efecto, sino parte de la señal original. Ahora, si grabo el violín en un estudio con pocas reflexiones y luego le aplico un procesador de reverb, la reverb está sumando una espacialidad que no había en la grabación original. Por tanto, es un efecto. En efecto. Podríamos dividir los efectos en estas categorías: tiempo, modulación, ganancia y tono. Aunque hay quien hace otras distinciones. En efectos de tiempo, o de retardo, o de repetición, meteríamos aquellos procesos en los que provocamos que la señal se repita en el tiempo. Básicamente tendríamos dos efectos posibles: reverb y delay. El delay o eco es quizá el efecto más fácil de explicar. Son repeticiones del sonido original. ¡Hala! Ya está. Bueno, tiene un poquito más de enjundia. El cerebro puede distinguir dos sonidos en el tiempo si están separados por más de 50 milisegundos. A partir de ahí nota que es una señal diferente a la primera. Con los delays podemos conseguir una espacialidad muy amplia, ya que nuestro cerebro asocia repeticiones muy separadas con reflexiones que se darían si el sonido choca contra objetos que están muy lejos. Se puede jugar con ellos para tener un sonido etéreo, que te envuelva. O para conseguir efectos rítmicos. Variar el contenido en frecuencia de las repeticiones muchas veces ayuda a que se integre mejor en la mezcla, y a veces se combinan con modulación, pero la modulación ya la vemos luego. La reverb es el fenómeno sonoro que se da al producirse reflexiones de la señal original que vuelven a nosotros en gran cantidad y con una diferencia entre ellas menor a 50 milisegundos. Así que, como hemos visto hace un momento, el cerebro no puede distinguir que son señales diferentes, y lo percibe como una cola del sonido original. Se da de forma natural en cualquier espacio cerrado o semicerrado, y dependiendo de las dimensiones y de los materiales de esos espacios, tendremos unas reverbs u otras. Hablar de la reverb y de la historia de su uso sería, para hacer mínimo, otro vídeo exclusivamente de este tema. Pero voy a intentar resumirlo mucho. Al principio de las grabaciones, si querías un espacio sonoro, una reverb concreta, no había otra que ir al espacio y grabar en él. Espacios como iglesias o grandes salas, church o hall, eran muy cotizadas. Muchas aún lo son, por el sonido que imprimían en las grabaciones de orquestas y coros. Además de necesitar ese espacio, que claro, solía ser bastante grande, se daba el hecho de que no se podía separar la reverb de la señal original. A alguien se le ocurrió que se podría grabar en una habitación pequeña y más seca y mandar el sonido que se estaba grabando a un altavoz que estaría en una habitación más grande y reverberante, y grabar el sonido que se estaba generando en esa habitación por separado. A estas habitaciones se las llamaba chambers, y de ahí viene la reverb chamber, que emula esto. A veces se usaban habitaciones muy normalitas, sin ningún tratamiento específico, pero que tenían una sonoridad agradable. A esas reverbs se las llama room. Como las habitaciones eran espacios que no todos los estudios tenían ni se podían permitir,
se creó la primera reverb de placas que funcionaba como una chamber, pero en vez de mandar la señal a una habitación, se mandaba a un cacharro bastante más pequeño que esa habitación que tenía unas placas metálicas en su interior, y la vibración que producía el sonido en ellas se asemejaba mucho a la reverberación de un espacio, pero ocupando muchísimo menos. Estas son las Reverb Plate, y aunque en un principio eran como un apaño, se ganaron un puesto de mucha importancia por lo bien que funcionan en determinadas voces y percusiones, por ejemplo. Con la misma idea, pero con la necesidad de ocupar muchísimo menos espacio, en amplificadores de guitarra o teclado, como los Hammond, por ejemplo, se incluyeron unos muelles que al vibrar producían un efecto similar a la reverb natural, pero con una identidad muy suya. Esta es la Spring Reverb, y es fundamental si se quiere revivir ese sonido tan característico de un amplificador vintage. Luego llegó el procesamiento digital y lo arruinó todo, porque todo lo viejo y polvoriento siempre es mejor, ¿verdad? Ahora vamos a ver los efectos de modulación. La modulación consiste en cambiar parámetros como la amplitud, la frecuencia o el tono en función a otra señal, que suele ser un oscilador de baja frecuencia, o LFO. Quizá el más sencillo de explicar sea el trémolo, que es una variación periódica de la amplitud de una señal y la hace sonar temblorosa, de ahí el nombre. Es un efecto que se usa mucho en guitarra y en algunos teclados, y aporta un sonido dramático y rítmico. Si la variación periódica es de tono, tendríamos un vibrato, erróneamente confundido a veces con el trémolo, en parte porque las guitarras Fender incluían una barra para hacer temblar las cuerdas, que llamaron barra trémolo. Pero el efecto que provocaba era un cambio en el tono de las notas. Vamos, un vibrato de manual. Es un efecto muy característico en los teclados Hammond, por ejemplo. Si combinamos una modulación de tono, como el vibrato, con una modulación de tiempo, es decir, un pequeño delay que varía su separación de la onda original, tendríamos un chorus, o efecto coro. Y es que así se simula el efecto de varias voces o instrumentos que tocan lo mismo a la vez. Pero como nadie es perfecto, se producen muy pequeñas diferencias en tiempo y tono, porque no hay dos violines, por ejemplo, que toquen exactamente la misma nota y exactamente al mismo tiempo. El principio del funcionamiento del chorus es ese, pero exagerado produce un sonido que deja de recordar aquello que quiere emular para tener identidad propia. En un phaser lo que se modula es el tiempo, como en el chorus, pero de una señal que está desfasada de la original, de modo que se van anulando y reforzando unas u otras frecuencias, dando un sonido muy característico. Pero que se parece al siguiente efecto, que es el flanger. Y es que el flanger tiene un funcionamiento muy parecido al phaser y al chorus, pero afectando principalmente a las frecuencias medias y altas, no a todo el espectro como hace el phaser. En los efectos de ganancia tendríamos las distorsiones, que hay mogollón, y cada una da un toque diferente a un concepto relativamente simple: elevar la amplitud hasta el punto en el que el circuito no admite más señal y se empieza a romper. Ahora bien, la manera y componentes que usamos para romperla excitarán más unos armónicos que otros, y de una manera u otra. Por eso suena tan diferente un overdrive o un fuzz. Aunque al pensar en distorsión, lo más seguro es que pensemos en guitarras, lo cierto es que es un buen tratamiento, según la situación y lo conveniente que sea, claro, para casi cualquier fuente. Le puede quedar chulo a baterías, a bajos, a voces. Sí, a voces. Y no hablo de lo evidente. Sino de cosas que pueden ser relativamente sutiles, pero que dan empuje y presencia. Creo que lo veremos en mezcla. Luego hay otros efectos 100% del mundo digital, como son los Beat Crusher, que combinan distorsión un poco al uso y jugar un poco con la resolución.
Creo que la primera vez que yo lo oí fue en un disco de Björk, y ya lo tengo asociado a ella, aunque fue hace ya más de 20 años. Joder, qué viejo me hago. En tono tenemos, por ejemplo, el pitch shifter, que sube o baja el tono de la frecuencia original, pudiendo hacerte sonar como un pitufo o como un ogro. Si se combina con la señal original, podemos llegar a armonizarla, es decir, que la señal original y las procesadas estén formando un acorde. Y podemos movernos de una nota a la nota de destino pasando por todas las de en medio, como hace un pedal de whammy. Pero claro, no se puede hablar de efectos de tono y no hablar del único, el incomparable, el famosísimo autotune. ¿A que no sabíais que el autotune viene de unos logaritmos pensados para predecir terremotos? Pues ya podía haber predicho el terremoto que provocó desde aquel Believe de Cher. Ha ido acaparando cada vez más las producciones musicales. Mucho se ha hablado de esto, y de si es más o menos ético, que si se carga la música, que si tal, que si cual. Yo opino que cualquiera de los efectos que hoy os he explicado, que hay bastantes más, pero vamos, considero que estos son los más importantes, pueden gustar más o menos a una gente u otra. Si eres de los que una canción solo te gusta porque tiene distorsión, no eres diferente de quien le gusta la música que lleve autotune. Y al revés. En mi humilde opinión, que nadie me la ha pedido, pero como estás viendo el vídeo, puedes quitarlo ahora mismo si quieres. Vale, pues como decía, en mi humilde opinión, tanto la de la distorsión como la del autotune, os quedáis bastante en la superficie. Pero vamos, es algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida. Por eso existen las modas. Cada generación se ha aferrado a sus señas de identidad, y en música y producción ha ocurrido también. La única reflexión que para mí debería prevalecer es si debajo de todo artificio, ya sea autotune, distorsión, chorus, reverb o lo que sea, hay algo que merece la pena ser contado. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en el próximo. Chao.